En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Vamos directo entonces a presentar a Óscar Landerreche, economista, académico, investigador, expresidente del directorio de Codelco. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Quiero partir, bueno, ya que estamos terminando el año, ¿no es cierto? Y sobre todo por lo que fue el último informe de política monetaria del Banco Central, que habló de un escenario bastante complicado, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento. Este año termina con crecimiento nulo. Hay una proyección que es mejor, pero hay una situación que es compleja desde el punto de vista de que confirma básicamente lo que se viene señalando, que el país está estancado, ¿no? Estancado en su crecimiento. Eso significa también estancamiento a nivel de salarios, hay tema con el empleo. Y quiero preguntarte cuáles son las razones para ti de este estancamiento y cómo salir de este estancamiento. Sí, cuando se analizan la evolución de la economía, siempre es útil hacer una distinción entre como dos, si tú quieres, frecuencias de esto, ¿ya? Perfecto. Uno son los fenómenos de largo plazo, y ahí podemos hablar de eso, los fenómenos de largo plazo, porque parte de este proceso de estancamiento del país viene hace mucho, mucho tiempo, ¿no? 10, 15 años, ¿ya? Y para ser súper sincero, esto era un tema que muchos venimos hablando mucho tiempo. Tú puedes leer libros que yo escribí hace no sé cuántos años sobre esto. Pero había un estado de negación en Chile, tanto de la política como del empresariado. No querían aceptar que había un problema. Pero bueno, pero esos son los fenómenos de largo plazo, ¿ya? Y esos son un tipo de fenómeno. Pero hay otro fenómeno que son los fenómenos cíclicos, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el ciclo económico, porque la economía no es una cosa estable, es una cosa que tiene ciclos en todas partes del mundo. Hay momentos en que la economía se expande y momentos en que se contrae, y cierta parte de esa dinámica de cíclica es natural, es normal. Tiene que ver con fenómenos de las tecnologías, de la cultura, de las finanzas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora, lamentablemente, son las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. O sea, en Chile tenemos un estancamiento secular, que es la manera en que yo lo llamo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cosas estructurales, pero además hay un fenómeno cíclico que tiene que ver con un ajuste que era absolutamente esperable, y muchos lo dijeron, que venía después de la recuperación y un poquito de exuberancia que hubo a la salida de la pandemia, inflado por el IFE, inflado por los retiros, inflado por una serie de fenómenos, ¿no es cierto? Y a eso se suma el hecho de que en realidad la pandemia no fue una cosa que pasó solo en Chile, pasó en todas partes del mundo. Entonces, muchas economías en el mundo están pasando por lo mismo, están pasando por esta recesión post-COVID, si tú quieres. A eso hay que ponerle foco en dos lugares que son especialmente importantes para Chile. Uno es la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana es el centro del capitalismo global, ¿no es cierto? Wall Street, las finanzas, la banca, eso es muy importante. Eso es un lugar. Y el otro lugar que es muy importante para nosotros es, por supuesto, China, porque durante los últimos 20 años China ha sido el motor del crecimiento global, y en particular para Chile, nosotros nos hemos vuelto un país China intensivo, digamos. Nosotros le exportamos a China, ¿ya? Cuando yo estaba en la universidad, Mirna, China era 5% de nuestra exportación, ahora son casi la mitad. O sea, es una locura. Entonces, esos dos lugares, el problema que tenemos es que los dos lugares, por distintas razones, están lentos, ¿ya? En China hay un problema bien serio. Los chinos se metieron en una cosa muy parecida a, bueno, muchos de los que me están escuchando son demasiado jóvenes para recordarlo, digamos, pero hace unos años atrás hubo una cosa que se llamaba la crisis subprime en Estados Unidos. Una crisis inmobiliaria, ¿ya? Los chinos tienen una crisis inmobiliaria en este momento, que hace que su economía esté lenta por construcción y volviéndose cada vez más lenta. Y los gringos, ¿no? Los gringos están entrando a su recesión post-COVID, que en el caso de ellos se aplazó bastante por distintas razones que tienen que ver con su idiosincrasia y su sistema financiero. Entonces, estos dos motores nuestros, que son muy importantes, Estados Unidos y China, están lentos, ¿correcto? A lo que se suma que nosotros mismos también estamos lentos. Entonces, la economía cíclicamente va a estar muy difícil que el próximo año sea bueno. Ojo, cuando estamos diciendo que no va a ser un buen año, con lo que sabemos hoy, no estamos hablando de un año catastrófico, no estamos hablando de un año de crisis,
¿Me entiendes? No es una recesión, no, es simplemente un año en que va a ser muy difícil que crezcamos algo en términos positivos, y si uno hace la cuenta en términos per cápita, o sea, descontando el crecimiento de la población, va a estar muy cercano a 0, 0,5, quizás si tenemos mucha suerte 1% en términos per cápita, ¿ya? Ahora, eso es un fenómeno cíclico. Ahora, si nos metemos en el tema de fondo, ahí hay otro problema. Si uno mira la economía chilena hace 10, 15 años, los principales factores detrás de nuestro crecimiento económico están todos detenidos, ¿ya? O sea, hace mucho tiempo que las exportaciones chilenas en cantidad no crecen, los salarios reales hace mucho tiempo que no crecen, los ingresos de los trabajadores están o estancados hace bastante tiempo, o bien cayendo un poco como resultado de la inflación. La inversión está detenida hace mucho tiempo. La infraestructura pública, el Ministerio de Obras Públicas está paralizado hace como 3 gobiernos. El Ministerio de Vivienda ni hablemos, mejor, porque no es cosa de deprimirse en esta semana entre Navidad y Año Nuevo. Entonces, hay razones estructurales que tienen que ver con el sistema político, tienen que ver con, en fin, cosas que no fuimos capaces de hacer en su debido tiempo, que tienen estancado en el largo plazo la economía chilena. Así que el próximo año, mi pronóstico es un año medio Malena, ¿no? Malena calta en tango, pero no catastrófico. Pero eso es malo porque una economía en desarrollo necesita crecer, ¿no? Para mantenerse andando, para que las cosas no se pongan malas. Así que ese es mi pronóstico. Lamentablemente, Mirna, si estabas buscando una No, para nada. opinión Quería la soleada en este No, día pues, nublado, ¿eh? para opinión soleada me junto con mis amigas para pasarlo bien. Pues sí, estamos Ya. acá efectivamente, para poder analizar la cruda realidad. Pero aquí es donde tú hablaste del tema de fondo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con ya no los ciclos, sino que hablemos del plano local. ¿Por qué te lo planteo? Porque yo estos días escucho distintas opiniones. Unos que le echan la culpa a la reforma tributaria de 2014, liderada por Alberto Arenas, en ese entonces ministro de Hacienda, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Y dicen que ahí todo se echó a perder. ¿Por qué? Porque afectó el Producto Interno Bruto, bla. Esa es una razón. Otros hablan de la falta de acuerdos, que lo que ha sido, y ha sido fundamental en estos años, ha sido que no hemos sido capaces de sentarnos a ponernos de acuerdo, y que todos tiran agua para su molino, que hablar de los procesos eleccionarios que marcan la agenda política permanentemente en Chile. ¿Cuál es para ti la razón y cómo ves esas razones? Sí, mira, lo que pasa es que la gente que está en la política siempre busca echarle la culpa a otra persona. Entonces, si tú vas a hablar con la gente de la derecha y el empresariado, le van a echar la culpa a Alberto Arenas. Si vas a hablar con la gente izquierda, le van a echar la culpa al empresariado. Si no sé, los empresarios, los políticos, los empresarios. O sea, si en Chile somos el país de echarle la culpa al empedrado, ¿ya? La verdad es que cuando uno analiza fríamente los datos, lo que vemos es que hay un agotamiento estructural del modelo de crecimiento nuestro, ¿no? En que es muy difícil colocarle la culpa a alguien. Desde mi punto de vista, lo que nosotros estamos atrapados en esta situación porque justamente, si tú quieres caricaturescamente, los dos sectores políticos, ¿no? La izquierda y derecha, aunque todos sabemos que es más complicado que eso, pero bueno, la izquierda y la derecha en Chile siguen atrapados en visiones nostálgicas de cómo es la economía, ¿ya? O sea, la razón por la cual le echa la culpa a Alberto Arenas, ¿no es cierto?, es porque en buena parte del empresariado, y como lo demuestra el auge de ciertos partidos políticos en la derecha, ¿no es cierto?, hay una nostalgia por los Chicago Boys, digamos, y por la revolución neoliberal que se hizo durante la dictadura. Genuinamente creen que ese es el camino hacia adelante, ¿ya? Cuando en realidad lo que muestra la evidencia de los países que se han desarrollado, incluso los que hicieron reformas, por así decirlo, neoliberales en su debido tiempo y las aprovecharon, ¿no es cierto?, es que una vez que uno hizo eso, ¿no?, para generar una cierta base de crecimiento, uno hace otras cosas. Eso es lo que muestran los países exitosos, las Irlandas, las Singapur, la Finlandia. Hay una nostalgia de volver, digamos, a lo que Hugo Herrera ha llamado, ¿no es cierto?, el Chicago gremialismo, ¿ya? Que es como, ¿no? Y en la izquierda chilena tenemos otra nostalgia, la nostalgia de los años 50. La idea de que en el mundo de hoy vamos a desarrollar esta economía, ¿no es cierto?, con industrialización, con sustitución de importaciones. Yo te recordaré, digamos, que al principio de este gobierno tuvimos un subsecretario de Comercio Exterior que quería plebiscitar los tratados de libre comercio, si me permite, ¿no? Entonces, con una política que está atrapada en la nostalgia, ¿no es cierto?, en las ganas de revivir, ¿no es cierto?,
o la unidad popular, o revivir, digamos, la revolución neoliberal y los Chicago Boys, ¿sí? 50 años después, con una economía global completamente diferente, ¿no? En el mundo de ChatGPT, digamos, ¿no? En el mundo en que ya Twitter ni siquiera se llama Twitter, ¿eh? O sea, si vamos a, de verdad, cuando estamos enfrentando los problemas del calentamiento global, de las nuevas energías, de cómo se inserta Chile en esa revolución energética global, creemos realmente que las soluciones de hace medio siglo, ¿no? Que pueden haber tenido su lógica en esa época, si yo no lo niego, si el mundo cambia mucho, ¿no es cierto? ¿Realmente creemos que eso nos va a conducir al desarrollo? Ese es el problema, Mirna. El problema es que, entonces, para la gente que se quiere autoconvencer de que el problema es simplemente volver y restaurar una cosa nostálgica de antes, digamos, que era como perfecta en su visión, claro, no pueden concebir que parte de la culpa sea de ellos, ¿no? De su nostalgia, y por lo tanto le echan la culpa a otro, ¿no? ¿Sí? Yo tengo una visión que puede ser, tengo una amistad con Alberto Arena y puedo tener una visión crítica de él, pero no creo que sea Lord Voldemort, ¿me entendió, no? No creo que el colapso de la economía chilena se le puede echar la culpa a Negro Arena, ¿ah? O sea, no somos ridículos, ¿ah? O sea, los problemas son más estructurales, ¿ok? Chile hace 20 años atrás, ¿ya? Cuando en la época, vamos a decirlo sin pelo en la lengua, en la época en que don Ricardo Lagos fue ministro de Obras Públicas y después presidente de la República, Chile invertía entre 3 y 3,5% del PIB en infraestructura, inversión pública y privada. Hoy en día invierte un tercio de eso. ¿Ya? Eso no lo hizo la reforma tributaria. ¿Ya? Entonces, ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué pasa bueno, eso? por varias razones. Una de las razones es que la izquierda se ha vuelto aversa en las licitaciones, ¿no? Porque ¿cómo le vamos a dar licitaciones a la cosa? Otra razón es que ahora la permisología no solamente afecta ¿cómo se llama? A los proyectos privados y las mineras, también afecta a las carreteras. ¿Mm? O sea, el presidente Boric anunció un tren, ¿cierto? Sí, claro. Te quiero ver con la permisología de ese tren. Ya. Sí, sí. Entonces, claro, uno tiene que hacerse responsable de las cosas que hace, ¿ya? Y aquí el país completo ha hecho cosas bastante tontas, bastante tiempo, ¿no? Y estamos lidiando con las circunstancias. Bueno, otro ejemplo que no es lo que quieres conversar hoy, digamos, pero mira el lío en que estamos con el tema de las pensiones, es una ridiculez. Es impresionante, un país ni siquiera es capaz de hacer las cosas mínimas en un sistema previsional que todo el mundo entiende que tiene que ser reformado en un sentido bastante concreto, ¿te fijas? Así que, no, Sí. yo creo que el problema, en vez de estar buscando chivos expiatorios, yo le sugeriría a los distintos sectores, políticos, empresariales, económicos, volver al cristianismo. ¿Qué te parece? La viga en el ojo propio. ¿Ah? Ya, pues, entonces en esa viga Porque hay del ojo hartas, propio, son grandes. Sí. por supuesto, y todos tienen responsabilidad. Entonces, en esta viga del ojo propio, este modelo de crecimiento está agotado para ti y por lo tanto, Sí. ¿cuál es el modelo de crecimiento alternativo a este modelo? Lo que pasa es que para esto no hay que inventar el agua tibia, no hay que hacer experimentos con el país, ¿ya? Lo que uno tiene que mirar son las experiencias de países que fueron como Chile. Estos países que fueron pobres, que lograron llegar a la categoría de ingreso medio, que es lo que estamos ahora, y después lograron el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que mirar? Uno tiene que mirar Corea del Sur, estamos hablando obviamente. Uno tiene que mirar Taiwán, uno tiene que mirar Singapur, uno tiene que mirar Irlanda, uno tiene que mirar Finlandia, Nueva Zelanda, también Australia. Y todos esos países lo que muestran es que al principio aprovechan lo que tienen, ¿me entiendes? Y eso fue lo que nosotros hicimos, aprovechar los recursos naturales y les sacamos el jugo a los recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, en su momento Chile era solamente exportador de cobre. Bueno, dejamos de ser exportador solo de cobre y nos convertimos en exportador de salmones, de, forestales, cuestiones, frutas, vino, todo. Le metimos con todos los recursos naturales, ¿correcto? Y cuando tú logras un cierto nivel de ingreso, lo que hacen todos esos países es que usan parte de esa plata en desarrollar capacidades productivas nuevas. Y eso fundamentalmente lo hacen a través de su sistema educativo y de innovación empresarial. Eso es lo que hacen, ¿correcto? E invierten en eso. Entonces tú ves como Australia, ¿no es cierto?, era un país agrícola, cuando yo era chico, era un país agrícola y pesquero. De repente se vuelven una potencia minera, se vuelven ricos en minería y ahora son exportadores de tecnología minera. Porque parte de lo que ellos ganaron lo invirtieron en capacitar a su fuerza de trabajo, mejorar su sistema educativo. Cuando yo era chico, las universidades de Australia eran Mahoma nomás. Hoy en día son buenas universidades, son muy buenas. Hay gente que se va para allá, ¿me entiendes o no?
Entonces tú inviertes, tú avanzas, tú construyes sobre lo que hiciste y haces el siguiente paso. Singapur es un país que obviamente apostó a hacer un superpuerto y todo lo demás, está haciendo una reforma, implementando ahora una reforma educativa para el siglo XXIII, ¿me entiendes? Una cosa de otro nivel, en que se incentiva la creatividad, la capacidad de análisis crítico, las artes, la ciencia. Pero claro, cuando ellos eran más pobres, no tenían cómo hacer eso, no tenía sentido, ¿no? Ellos apostaron a una cosa productiva, de servicios, muy básica. Tú construyes sobre lo que hiciste antes. Eso, ¿qué es lo que tiene que hacer Chile? Lo que Chile tiene que hacer es construir, no para reemplazar lo que hicimos antes, sino para construir por sobre eso nuevos sectores productivos. Y lo que muestra la evidencia comparada internacional es que ese tipo de apuestas solo las pueden hacer una coalición público-privada. O sea, solo lo puedes hacer cuando tú dices, vamos a convertir a Chile en una potencia de energías renovables y materiales para la revolución eléctrica global. Eso solamente lo pueden hacer empresas capitalistas grandes, por si acaso, lamento decirle, digamos, realmente eso involucra el gran capital, ¿no? Eso no se hace con pymes, lo lamento, ¿no es cierto? Y junto con el Estado. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado genera la infraestructura, que no lo está haciendo ahora. El Estado genera la educación y la capacitación técnica, que no lo está haciendo ahora, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacen los privados? Invierten, toman riesgo, ¿no es cierto? Y tú generas pactos entre los privados y los públicos, en los cuales el Estado le dice, mire muchacho, usted va a invertir en estos sectores que nos interesa desarrollar. Sí, señor. Ya. Entonces, esto es lo que yo le voy a dar. Le voy a dar infraestructura, educación. En una de esas hasta te doy una franquicia tributaria por un tiempo. O sea, unos años vas a tener unos impuestos un poquito ahí más relajados para que tenga espacio de respiración. ¿Y usted a qué se va a comprometer, señor privado? El privado dice, bueno, yo voy a invertir, voy a generar empleo de calidad, voy a tener metas de exportación, voy a mejorar las ciudades donde yo opero, no las voy a depredar, ¿no? Sino donde están mis empresas, esas van a ser las ciudades más bonitas del país, ¿no? Con los mejores colegios, con los mejores parques. ¿Entiendes? Ese tipo de pactos son los que nos faltan acá, y esta lecera en que estamos metidos, digamos, de nostalgia de la Guerra Fría, nos tiene atrapados en la imposibilidad de tener ese tipo de conversación. Es el problema de desarrollo de Chile. Ahí está el problema de desarrollo, y por lo que se ve, a ver, las luces son poco y son más las sombras, porque además después del plebiscito, mira todo lo que ha costado para que un sector primero reconozca la derrota, un sector fundamentalmente que era el que lideraba, por cierto, el proceso. Estoy hablando de republicanos y de Chile Vamos, pero sobre todo republicanos. Bueno, eso por un lado. Y recién asoman algunos atisbos de posibles acuerdos para sacar adelante lo que tú también señalabas, la reforma de las pensiones. Y lo que uno ve son puras discusiones que, sabes que uno podía poner las noticias de marzo de este año y son las mismas a diciembre de este año. Nos vamos dando vuelta en un círculo. Nos salimos de ahí. ¿Cómo salimos de ahí según tú? Esto está en manos de la ciudadanía. Yo siento que el nivel intelectual de la discusión pública chilena ha bajado mucho en las últimas décadas. Entonces, cuando tú tienes gente que no lee, que no tiene una educación sofisticada en términos intelectuales, bueno, esa gente se refugia en fórmulas simples, ¿no?, a las que están acostumbrados. Entonces, el mundo tiene que ajustarse a lo que ellos creen, no ellos a cómo es el mundo. Entonces, no es de extrañar lo que tú dices, pues, ¿no? Perdí las elecciones. No, en realidad no las perdí. Porque el mundo tiene que ser que yo gane las elecciones. Tiene que ser que yo tenga la razón. ¿Me entiendes? Lo mismo en el gobierno. O sea, tú me vas a perdonar, pero esto no fue una victoria del gobierno. O sea, si ellos creen eso... Por supuesto que no. Por supuesto locos, que no. Digamos. O sea, la cantidad de gente que votamos, que rechazamos esta segunda constitución y que somos extremadamente críticos de lo que está haciendo el gobierno son... Imagínate, ¿no? Y lo mismo le pasó a la derecha, que se creyó que el rechazo, Exacto. también voté rechazo, no es un respaldo a ello, ¿te fijas? Exacto. Entonces Pero cuando la gente se autoconvence de que el mundo se tiene que ajustar a lo que ellos creen y no ellos al mundo, ¿no? Y si los chilenos siguen votando por gente que piensa así, vamos a estar atrapados. Aquí estamos en manos de el votante, la votante chilena. De eso estamos. En las últimas elecciones había una muestra desde el voto obligatorio, más o menos, una cierta muestra de retorno a la sensatez. Pero vamos a ver si eso sigue. Lamentablemente, como se nos va acabando el tiempo, quiero solo cerrar el tema de, dicho todo lo anterior, tú dices acá, son sucesivos gobiernos que han hecho, por acción u omisión, no han logrado sacar adelante un nuevo proyecto, un nuevo modelo de desarrollo.
Pero quiero preguntarte respecto del actual gobierno, porque cualquier cosa que pase, evidentemente se le achacan como primera responsabilidad a quien tiene el Por poder supuesto. hoy día, del poder ejecutivo, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ves entonces la responsabilidad que tiene este gobierno en este análisis que tú estás haciendo? A ver, tal como lo dije antes, el estancamiento económico de Chile no tiene que ver con este gobierno. ¿Ya? Eso te lo dice la derecha porque le conviene decirlo en Twitter, ¿me entiendes? Pero es un proceso mucho más estructural que tiene 10 a 15 años. Por si acaso, el desempeño de los únicos dos gobiernos de derecha que tuvimos no fue bueno tampoco. ¿Ya? Fue parte de este proceso de estancamiento de la economía. Entonces, no es algo que fue creado por este gobierno. Ahora, este gobierno tiene la responsabilidad de una estrategia de salida. El problema es que se embarcaron en una estrategia política que tenía que ver con esta locura de la primera constitución, digamos. O sea, básicamente este gobierno no se ha permitido tener el espacio político para desplegar una estrategia de desarrollo. Sí, porque se la pasa de elección en elección, que a los políticos les encantan las elecciones, pues sí, obviamente si uno se mete en la política, es como a mí me gustan los libros, como se ve, ¿no? Entonces, si tú me dices a mí, ¿cuál es la solución, Oscar? Léete un libro, te voy a decir. Claro, porque a mí me gustan los libros. Tú le dices a un político, ¿cuál es la solución? Hagamos una elección. Te va a decir el político, porque les gustan las elecciones. El problema es que cuando tú vives de elección en elección, como nos demostró el último proceso, esta cosa, las elecciones no son realmente buenas para una buena discusión sobre lo que hay que hacer. A veces empeoran la discusión. Es el problema que tienen las elecciones. ¿Ya? Entonces, el problema que tiene este gobierno es que la teoría política que ellos tenían, que a Chile le faltaba repolitizarse, con la cual yo estaba de acuerdo en las profundidades de la transición a la democracia, ¿no? La exageraron a un nivel que hace que está tan politizado el país que tenemos 7 elecciones en 4 años y no se puede discutir ninguna política pública y es completamente imposible llegar a ningún tipo de acuerdo que pueda implementar algo. Ese es el problema de este momento y de lo que hizo no solamente este gobierno, sino en general la izquierda chilena durante los últimos tiempos. Y yo creo que tienen que salir de esa lógica, porque si no salen de esa lógica, ¿no? Si no se dan cuenta de que está muy bien politizar el país, pero también hay que gobernar el país, ¿no? También Claro, hay que... no vamos a llegar a ninguna parte. Claro, pero las elecciones no son responsables, o sea, los procesos eleccionarios van más allá de este gobierno, están definidos. Más o menos, porque el proceso constituyente no estaba definido, ¿no? Ya, a ver, entremos ahí, porque tú vas y le metimos 60 elecciones, vamos, hagamos otra elección, y otra elección, y otra elección, y otra elección. ¿Ah? Sí, ya, pero espérate, pero eso para ti la responsabilidad fundamental la tiene la izquierda en estos procesos constituyentes que se desarrollaron estos 4 años. Por supuesto, la derecha no Ya. quería cambiar la constitución, es obvio. Pero está mal lo que pasó en ese sentido, para ti. A mí me parece que fue una solución inteligente el primer proceso constituyente cuando estábamos en medio del estallido social. A mí me pareció eso, a mí me pareció que la clase política tuvo una de sus mejores horas, como diría Churchill, ¿eh? Una de sus mejores horas cuando, en medio de una situación en que estuvimos al borde del colapso institucional, algunos dirán que incluso al borde de un cuasi golpe de Estado, digamos, encontraron esta solución constituyente 1. Pero una vez fracasado el primer proceso, la insistencia en este segundo proceso, sin un plebiscito de entrada, que era la posición que yo tenía, me parece que fue contumaz. Y de nuevo reflejó esta obsesión de los políticos de que una elección más siempre es una cosa buena. Hagamos otra elección. Te entiendo. ¿Entendés? Claro. Y todo lo que habría ocurrido es que habría habido un plebiscito de entrada, le habrían ofrecido el mismo proceso, solamente que le habrían dicho a la ciudadanía, ¿ustedes quieren hacer este proceso ahora? Y la ciudadanía, ¿qué es lo que habría dicho? Tú y yo sabemos lo que habría dicho. No, gracias. No, gracias. ¿Por qué no solucionamos el problema de los niveles de violencia que estamos viviendo? Oye, durante la Navidad, ¿cuántos asesinatos? ¿9? 9. ¿Ah? Sí, O pues. sea, ¿por qué eso no era Chile, pues? Eso no es Chile, ¿ya? Entonces, ¿por qué no solucionamos cómo tenemos de destruir nuestras ciudades, que eran ejemplares en América Latina? ¿Por qué no solucionamos el problema de la economía, que está estancada? ¿Por qué no solucionamos el tema de las pensiones? Eso es lo que le habría dicho la gente. Pero no, tenemos que hacer la elección. Vamos, hagamos unas 3 elecciones más. Y la gente se aburrió. Y la verdad, todos sabemos que tanto en el apruebo como en el rechazo, que no se llaman así, en contra o a favor, en el último plebiscito, la abrumadora mayoría de la gente lo que quería era que esto se acabara. Tanto para un lado como para el otro. ¿Sí? Y claro, los políticos tratan de interpretar como que son victorias o derrotas de ellos. Pero en realidad la gente no quería más de esto. Entonces lo que te está diciendo la ciudadanía chilena es, por favor, démonos un espacio para que este país pueda proyectar, ¿no es cierto?, una estrategia de desarrollo que nos saque de los problemas sociales, de desigualdad y de empleo que tenemos. Yo creo que es bien evidente lo que la gente quiere, creo yo.
Claro, pero ahí nuevamente la lógica de la Guerra Fría que predomina. Sí, hay una lógica Entonces, nostálgica que es muy difícil de sacar. Al final, mira, como decía antes, al final van a tener que ser los ciudadanos chilenos los que tengan que convencerse en algún momento de que porque alguien es simpático en la tele, ¿ah? No significa que sea un buen gobernante, ¿ya? Si eso, o sea, debería saberlo cualquier persona adulta, pero parece que nos dimos unos años de no comportarnos como adultos. bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos quedó pendiente el tema Codelco. Yo sé que para ti era un tema importante a tratar, te fijas, pero vamos a tener que conversarlo en otro momento, ¿no? Otro momento. Si te fijas por todos los problemas que ha tenido Codelco. Solo, mira, para no dejar pasar el punto, decirte solamente que hay una entrevista muy interesante que le leí ahora, el martes 26 de diciembre, a Diego Hernández, expresidente de Sonami, Consejo Minero. Dice, lo que ha fallado en Codelco es el dueño, es el Estado. ¿Por qué? Porque esta es la única empresa que sus utilidades no las puede utilizar para sí misma, sino que las tiene, el Estado agarra sus utilidades, las reparte obviamente para todas las necesidades que tiene el país, y en Mm. definitiva eso ha obligado a la empresa a Te endeudarse. doy un Eso es lo dato que... nomás, Mirna, te Sí, doy un dato nomás. sí, Si dime. tú haces la cuenta de los últimos 30 años, independientemente del gobierno, si el Ujú. Estado chileno hubiera reinvertido en Codelco el mismo porcentaje que invierten las empresas del Dow Jones, las empresas gringas, industriales, ¿ya? El mismo porcentaje, no más, el mismo, incluso menos, ¿ah? Porque esas empresas invierten como un tercio de sus utilidades, suponte que hubiéramos invertido como 20% de las utilidades de Codelco. Codelco no solamente no tendría deuda, tendría excedentes, habría tenido plata para comprarse otras minas. Imagínate. No, y además, mira, este es un Y tema que... esa culpa Sí, la tienen los ministros de Hacienda de todos los colores. mira, claro. Es como esta Y gallinita de la los... viga, Claro. ¿ah? Eso. La viga en el propio, no, la gallinita de los huevos de oro, la gallinita de los huevos de oro que, Sí. claro, entonces, bueno, Oscar, súper agradecida porque, mira, nos faltó tiempo, vamos a conversar en otro minuto, yo sé que estáis súper Para la otra. ocupado, pero para la próxima, te pasaste por estar con nosotros hoy día aquí en Alpampan en el mostrador.cl. Que tengas buen día. Nos vemos, Mina, un gusto verte. Chao, chao. Gracias. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día.